Hoy vamos a ver el tema que está en pendiente. El tema de hoy es la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Es importante conocer que las doctrinas hacen que nosotros como hijos de Dios entendamos quién y a dónde nos dirigimos, si de verdad creemos a Dios y por medio de quién. Y en este caso vamos a ver la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la única persona que posee dos naturalezas, la divina y la humana. Él es verdadero hombre 100% y también es el verdadero Dios 100%. Ahora dirán, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo explicamos? Lo que explica detalladamente está en las Sagradas Escrituras. Veamos qué dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Tiene varios nombres el Señor Jesús. En la Biblia lo conocen por varios nombres y acá vamos a ver sus nombres. Romanos 10, 9 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ojo, hay que entender lo que la Biblia nos habla. Lo que la Biblia nos enseña acerca del Señor Jesucristo. Asimismo, en ese libro de Romanos, capítulo 14, 9, menciona y dice la palabra: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y así sucesivamente hay muchas citas bíblicas que hablan de sus nombres del Señor Jesús. Vamos por ejemplo a Filipenses 2:11. También ahí en Filipenses dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así dice la palabra. Y también se puede leer en el libro de Hechos, el número 34, versículo 36. En esos versículos encontramos que también menciona a Jesús con un nombre al cual nosotros debemos honrarlo, adorarlo todos los días de nuestra vida. El nombre del Señor Jesucristo implica soberanía. Y Dios es el creador del cielo y el universo y tiene el derecho de gobernarlo. Bueno, y los israelitas por temor a violentar quizás el mandamiento de la ley de Dios y el no tomar el nombre de Dios en vano, dejaron de pronunciar el nombre de Jehová. No, entonces dejaron de pronunciar el nombre de Jehová y sustituyeron por el título de Señor. ¿A quién? A Jehová, Señor de los cielos. Mismo lo conocen con otro nombre. Lo decían Adonai. El pueblo de Israel siempre lo llamó, él le dijo Adonai. Inclusive hasta los discípulos aplicaron que Jesucristo es equivalente al título de Adonai. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan, que habla, porque lo llaman también el verbo de Dios. En el Nuevo Testamento aparece en el libro de San Juan. Y dice el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 1. Dice la Biblia: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verso 2 menciona: este era el principio con Dios. Es tan claro lo que habla la palabra de Dios. Y el versículo 3 menciona y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso menciona el libro de San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Hay un dicho que dice: pocas palabras para el buen entendedor. Y lo que registra en las Sagradas Escrituras es claro y contundente. Así que, estimado, estimada, entended lo que dice las Sagradas Escrituras. Que el Espíritu Santo nos llegue a hacer entender. Y
Y que si usted de repente no conoce la Biblia, empiece a estudiar, empiece a escudriñar. Ven las personas idóneas que te puedan enseñar acerca de ello. Y ahorita estamos viendo la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, hablando del Señor, lo llamaron también Adonai, con ese nombre. Este nombre fue presentado y presenta al Señor como ¿qué? Como la palabra de Dios. La palabra sabiduría es eterna. Y el Creador y el sustentador de todas las cosas es el único Dios de los cielos, el quien ha dado toda la elocuencia a su Hijo Jesucristo, al único. No hay otro. Ahora vamos a ver qué dice el libro de Colosenses, capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 17. El 15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, al primogénito de toda creación. Escuchemos, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el 16 menciona: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todas que fueron creados por Él, por el medio de Él y para Él. Eso dice la palabra. Y el 17 menciona y claro, y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Está claro? Está claro. Entonces el Señor Jesús, así como Hijo de hombre, nos habla de su humanidad. Así también Él mismo es un Hijo de Dios y nos habla de su deidad. Entonces la Biblia nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque su relación con Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre, es único, es única relación, porque ellos son uno. Y Él es el Hijo unigénito del Dios de los ejércitos. El libro de Hebreos 1:3, el 1 y al 3 nos menciona claro. En este libro de los Hebreos menciona que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice la Biblia, por los profetas, ¿a quién? A los padres. Hablamos del Antiguo Testamento, está hablando de los israelitas, que no le hicieron caso cuando los profetas le hablaban y todas las cosas que ellos miraban con sus ojos, lo que sucedía. Las hazañas, las proezas, los milagros y todas las contundentes muestras que Dios dio para su pueblo, no lo creyeron. Entonces, pues, en esto, dice la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Altísimo. Eso menciona el libro de Hebreos. Entonces, este es el poderío completo en lo que nosotros exponemos acerca del Señor Jesucristo. Entonces, los hebreos mencionan que su diferencia es enorme entre los profetas y los patriarcas, y este es el Cristo de la gloria. Él es el Señor por excelencia. Él es el mensajero de Dios. Él es el Señor Jesucristo, es junto con el Padre, el creador del universo. Él es el heredero de Dios. Jesús y el Padre comparten la misma esencia, su misma naturaleza. Ellos son uno. Nosotros no lo entendemos porque la palabra de Dios en su deidad
solamente ha dado una pequeña porción de su pensamiento para los hombres, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, ese misterio que Él ha puesto ya nos ha sido añadido a nosotros, que en el Hijo de Dios creemos y por medio de Él conocemos la palabra de Dios y estamos entendiendo su deidad del Señor Jesucristo junto al Dios soberano de los cielos. Vamos a ver también, Dios testificó su paternidad sobre el Señor Jesucristo. Y eso Dios mismo lo menciona. Lo menciona en el bautismo, cuando lo bautizaron a Jesús. Está en el libro de Mateo capítulo 3, 17, vamos a ver. Dice la Biblia bien claro. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Ahí está. Cuando Juan el Bautista lo bautizaba a Jesús. ¿Ve? En Marcos 1:11 también menciona, dice su palabra, y también se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Mi Hijo amado, le dice la Biblia, estoy muy complacido contigo. Qué manera de hablar, Dios le habla a su Hijo. Entonces Jesús de Nazaret es la misma naturaleza de Dios. Por el Señor Jesucristo mismo reconoce y declara su relación especial con Dios. Y eso está en el mismo libro de Juan, el capítulo 17:1 lo menciona. Jesús lo llama Padre. Jesús lo llama Padre al Dios soberano. Cuando Jesús ora por sí mismo, después Jesús dijo esto, dirijo la mirada al cielo, y oró así. Dirigiendo la mirada al cielo, Él oró de la manera como su Padre llegaba a su corazón. Y Él dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso está en el libro de Juan capítulo 2:16. Y también dice que Jesús con el Padre trabajan juntos. En el libro de Juan 5:17 menciona tan claro. Dice: pero Jesús le respondió: mi Padre aún os está trabajando y yo también trabajo. Ahí mismo menciona tan claro. Y también Él vive en la eternidad. ¿Con quién? Con Dios. Jesús con Dios vive en la eternidad. Entonces, el Padre y Jesús son uno. En el libro de Juan 10:30 lo aclara y lo dice tan claro. Él dice: el Padre y yo somos uno. En ese mismo libro de Juan 14:20 también Él mismo dice: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Qué concreto. El testimonio de los profetas sobre Jesús, vamos a ver cómo los profetas hablaban de Jesús. El profeta Isaías lo llama admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los profetas antes que Jesús naciera. Este es en el libro de Isaías, tan claro que habla. El libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, tan claro lo declara, porque el profeta Isaías lo llama admirable. El mismo profeta menciona a Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Veamos qué dice este libro. Isaías 9:6. Porque un niño os es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahí está.
Eso lo menciona el libro de Isaías. Y así otros profetas, como el profeta Zacarías. Y Zacarías lo llama Jehová. Vamos a ver Zacarías capítulo 1, el versos 2 y 3. Dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Wow. Diles, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Está claro? ¿Y cómo lo dijo el Juan el Bautista? ¿Cómo lo testifica? ¿Cómo habla de Jesús? En el libro de Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y así sucesivamente hay muchas citas bíblicas que conmueven, que declaran que Jesús y el Padre tienen una relación especial. Vamos a ver cómo lo testifican los apóstoles en el postrer tiempo, ya cuando Jesús ya ascendió a los cielos. Juan lo llamó el Verbo de Dios y declaró abiertamente que dicho Verbo era Dios. En el libro de Juan 1:13 aparece. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Qué excelente ese pasaje bíblico. Y Pedro, ¿qué le dice? Testifica por el Espíritu Santo que Jesús era el Cristo de la gloria. En el libro de Mateo capítulo 16, el 15 al 16 menciona y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso dice Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien claro, ¿no? ¿Y qué dijo Tomás? ¿Cómo lo relaciona Tomás con Dios? Lo reconoció y le aceptó como Dios. En el libro de Juan 20:28 menciona tan claro y dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué clara es la palabra, ¿no? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Pablo? El apóstol Pablo, ¿cómo lo declaró a Jesús? ¿Cómo lo vio a Jesús? Lo proclamó como la imagen de Dios invisible. Ese está en el libro de Colosenses, capítulo 1, en el 15. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así lo señaló el apóstol Pablo. Y así hay muchos versículos que hablan de la deidad de Jesucristo por sus nombres. Y también Tito le dice, Él es el gran Dios y Salvador. Está en el libro de Tito capítulo 2:13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Qué importante es conocer todo esto. Qué importante. Los apóstoles a Jesús lo dicen copartícipes de la plenitud de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 2, 9 menciona tan claro. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Qué cosa habita? ¿Qué plenitud? La de Dios eterno. Está en la plenitud de Jesús. Eso es lo que menciona ese libro, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Eh? Bueno, qué importante, ¿no? Conocer todos los atributos divinos de este santo. Cuando hablamos de sus atributos divinos, hacemos referencias a sus cualidades, a sus características que son propias de Dios y que el Señor Jesucristo también las comparte. Por ejemplo, ¿no? Veamos su omnipotencia. Es todopoderoso y todo lo puede. Eso está en el libro de Juan 1:3, lo habíamos leído. También menciona en el libro de Juan 5:19. Su eternidad no tiene principio, no tiene fin. Es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin. Y es por siempre. Eso está en el libro de Juan 1:1, lo habíamos leído. También está en la cita bíblica de Hebreos 13:8. Ahí encontramos en Apocalipsis 1:11,
En esas citas bíblicas encontramos sobre sus detalles de su deidad, su omnipotencia, su conocimiento es perfecto, conoce el pasado, el presente, el futuro, pues todo lo sabe. Menciona en el libro de Juan capítulo 2, 24 al 25. Ahora su omnipresencia está en todas partes a la vez. ¡Wow! Eso está en el libro de Mateo 18, 20. Hay que leerlas, hay que entenderlas. Bueno, estamos dando un énfasis no tan largo porque hay que entender de una manera como el Señor nos indica esto, para entender la deidad, las doctrinas. Ahora su santidad es perfecta, libre de toda maldad y de toda contaminación. En conclusión, el Señor Jesucristo es Dios mismo. Él es uno, Él es el mismo Dios, hombre 100% y Dios 100%. Entonces, es importante conocer quién es Dios y cuál es su doctrina. Y hoy hemos estado viendo la doctrina del Señor Jesucristo. Y bendiciones a todos los que siguen este canal. Bendiciones a todos y pueden compartir. Y de seguro que habrá muchos que han de entender y pues escudriñanla, búscanla, porque Dios es uno. Bendiciones a todos.